La relación entre hermanos es como la relación que tienen los gatos. Si no sabes cómo se comportan dos gatos, cuando escuches esta historia lo entenderás. Y si sabes cómo es la relación de los gatos, te vas a dar cuenta por qué lo digo. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana. Castigados en el patio. Lo mejor de crecer en una familia con varios hermanos es que tienes con quién hablar, con quién jugar, con quién guardar secretos, con quién pelear, a quién culpar, y nosotros hacíamos todo eso. Lo que más recuerdo de mi relación con mi hermana Lily es que nosotras peleábamos muchísimo. Las dos éramos muy diferentes, a pesar de que la diferencia de edades entre nosotras era de solo 3 años. Mi hermana Lily era lo que en esa época en nuestra sociedad se consideraba ser una niña. Le gustaban los vestidos, le gustaban las muñecas, jugar al papá y a la mamá, jugar a la cocinita, era delicadita, era muy bien comportadita. Por otro lado, estaba yo, que era lo que en esa época era considerado un marimacho. Me fastidiaban los vestidos y mi mamá insistía en ponerme vestidos a pesar de que yo solo quería vestirme con pantalones. No me gustaban las muñecas, solo me gustaban los juguetes que nuestra sociedad decía que eran juguetes de niños. No me gustaba jugar los juegos típicos de niñas. En lugar de eso, prefería jugar con los niños y jugaba al mismo nivel de ellos. No que porque yo era una niña, yo jugaba más suave o ellos decían, hay una niña jugando con nosotros y bajaban la intensidad de juego. No, yo jugaba al mismo nivel de ellos, me tiraba al piso, me raspaba y todo. Jugaba al mismo nivel de ellos. Por ese motivo, nosotras discutíamos mucho. Pero nuestras peleas eran diferentes, no eran peleas físicas, eran peleas más bien de ponernos apodos, decirnos cosas o ignorarnos. Nos castigábamos con el látigo de la indiferencia. Después de Lily sigue mi hermano Alan, que es 5 años menor que mi persona. Nosotros éramos muy unidos. Hacíamos diabluras juntos, nos guardábamos secretos, nos apoyábamos el uno al otro con las cosas que nos daban miedo, pero aún así teníamos nuestras peleas. Peleábamos más que todo porque mi hermano no me hacía caso. Yo era la mayor y en mi mente él siempre me tenía que hacer caso. Si no lo hacía, pues empezábamos a pelear. Peleas que yo siempre perdía porque él terminaba llorando, yendo donde la mamá y el papá a dar quejas y al final las cosas se hacían como él quería. Por último estaban los gemelos Sam y Mike. Ellos eran la sensación de la familia, las estrellas a cualquier lugar al que llegáramos. El hecho de que eran gemelos idénticos fascinaba a la gente y ellos lo sabían. Jugaban con eso y le sacaban el máximo provecho para lograr todo lo que querían. Los compinches de juegos éramos mi persona y mis 3 hermanos, pues a todos nos gustaban los mismos tipos de juegos. Pero así como nos adorábamos y jugábamos, también peleábamos. Cuando peleábamos era en serio, terminábamos agarrados de las mechas, dándonos patadas, puños, hasta que alguien tenía que intervenir y venir a separarnos. Éramos unos gatos completos. ¿Quiénes creen que peleaban más? Si dijiste Mile y Lily, te equivocaste. Señoras y señores, los que más peleaban eran los gemelos. La mamá siempre estaba separándolos porque, como dice mi primo Nicolás, vivían agarrados del moco. En una de esas peleas, la mamá, ya cansada de tanta peleadera, los agarró y los llevó al patio y les dijo: ustedes vivieron 9 meses en mi barriga, ¿cómo ahí si no peleaban, si no tenían espacio? Vamos a ver si es que aquí en el patio, con todo este espacio, no van a ser capaces de convivir. Y ahí los dejó. ¿Cuál era el problema de ese castigo para ellos? El patio estaba oscuro.
y era destapado, o sea que no tenía techo. Ahí los dejó, cerró la puerta y nos dijo al resto: los gemelos están castigados. A menos que ustedes quieran castigo, no les pueden abrir la puerta. ¿Y quién quiere castigo de la mamá? Nadie. Así que nadie abrió la puerta, todos calladitos, aunque estábamos muy preocupados por ellos. Si ustedes se dan cuenta de la distribución de la casa, se van a dar cuenta que mi cuarto y el de mi hermana tenía ventana que daba al patio en el cual estaban los gemelos. Así que nosotros podíamos vigilarlos. Mi hermano Alan no podía hacer nada porque el cuarto de ellos tenía ventana que daba al patio pequeño que queda ubicado dentro de la casa. Entonces, mientras nosotros estuvimos mirando qué era lo que estaba pasando en el patio, nos dimos cuenta que ellos seguían peleando. Por cualquiera que sea el motivo que estaban peleando, seguían en las mismas. Se tiraban el pelo, se estaban dando patadas, puños, cuando de un momento a otro, silencio total. Se quedaron quietos como estatuas. Nosotras mirábamos por la ventana tratando de ver qué pasaba, pero no veíamos nada. Estaba muy oscuro. De un momento a otro ellos se empezaron a acercar, se pusieron bien juntitos. Al principio solo se agarraron de la mano, cuando de un momento a otro se abrazaron y empezaron a gritar como locos. Gritaban y se abrazaban más fuerte y gritaban realmente aterrorizados. Ya ahí no nos importó. Nosotras salimos corriendo, listas a abrirles la puerta. Cuando nosotros vamos saliendo del cuarto, Alan viene saliendo del baño todavía con los pantalones abajo y gritaba: ¡Shh! 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 Y vimos también que los papás venían corriendo del cuarto para ver qué era lo que estaba pasando. Alan sí se imaginó qué era lo que había sucedido. Él sabía que era un gato. Resulta que los gemelos le tenían terror a los gatos negros. Y mientras estaban en el patio castigados, un gato empezó a caminar por las paredes del patio y tan de malas que el gato negro se bajó al patio. En el momento en el que el gato se baja, es cuando ellos empiezan a gritar como locos. La mamá los entró, los consintió hasta que se calmaron y después de que ya estaban calmados, habló con ellos para asegurarse de que habían aprendido su lección. Y sí aprendieron su lección. Bueno, aprendieron su lección por unas cuantas semanas hasta la siguiente pelea. Pero la mamá ya sabía cómo separarlos. Simplemente les decía: ¿quieren pasar la noche en el patio con el gato? Y la pelea se acababa de inmediato. Hoy en día somos muy buenos amigos y por supuesto que aún tenemos discusiones, aunque yo no lo llamaría discusiones, lo llamaría más bien desacuerdos, porque parte del crecer y madurar es ver nuestras diferencias y comprender que aunque somos diferentes, nos tenemos el uno al otro. Recuerda que tu familia también son tus amigos más cercanos. Y que ser familia no significa estar de acuerdo en todo o tener los mismos puntos de vista. Ser familia es aceptarnos y querernos tal cual somos sin querer cambiar la otra persona. Tú sabes que tienes una familia cuando aún en las peores discusiones se es capaz de dejar a un lado rabia, dolor, lo que se esté sintiendo para estar con la persona que te necesita. Recuerda que tu familia son aquellas personas que están para ti en las buenas y en las malas. Y también son aquellas personas que te dicen cuando estás obrando mal, porque te quieren y desean lo mejor para ti. Espero que les haya gustado las historias del día de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que subo una nueva historia. ¡Chao!